El camino de tierra se había vuelto angosto, casi invisible bajo la niebla que descendía como un velo húmedo sobre los árboles. Eran cerca de las 6 de la tarde cuando Tomás Elías, comerciante de telas y especias, comprendió que se había perdido. Su caballo avanzaba despacio, las herraduras golpeando piedras cubiertas de musgo, y el silencio de la montaña era tan espeso que podía sentirse en la garganta. No había pájaros, no había viento, solo el rumor sordo de sus propios pasos, y más adelante, apenas visible entre los pinos, un resplandor anaranjado que palpitaba como un corazón encendido. Se acercó con cautela, y entonces lo vio. Un pueblo pequeño, de casas de madera oscura y techos inclinados, dispuesto en círculo alrededor de una plaza central donde ardía una hoguera alta, alimentada con ramas secas y flores blancas. Pero lo que detuvo su respiración no fue el fuego, fue la gente. Decenas de hombres, mujeres y niños, todos vestidos de blanco o gris pálido, todos de pie en perfecta quietud, mirando las llamas, y todos, sin excepción, sonreían. No era una sonrisa común, no era la mueca ocasional de quien celebra o saluda. Era una sonrisa amplia, fija, sostenida con una tensión que parecía doler. Los labios estirados hasta mostrar los dientes, los ojos abiertos, brillantes, sin parpadear, las manos entrelazadas frente al pecho. Ninguno hablaba, ninguno se movía. Solo el crepitar del fuego rompía el silencio y ese gesto idéntico repetido en cada rostro, como si un mismo espíritu habitara todos los cuerpos. Tomás desmontó despacio, sin hacer ruido, sintiendo que algo en ese lugar no obedecía a las leyes del mundo conocido. Buscó con la mirada algún gesto de bienvenida, alguna señal de hospitalidad, pero nadie lo miraba. Todos seguían observando el fuego, sonriendo, respirando al unísono. Entonces, desde el otro lado de la plaza, un hombre mayor dio un paso al frente. Vestía una túnica larga de lana blanca, bordada con hilos dorados en forma de espirales. Su sonrisa era la más amplia de todas. Levantó una mano y habló con voz suave, cadenciosa, como quien recita una oración aprendida de memoria. «Bienvenido, hermano. Aquí nadie llega por error. La luz te ha guiado». Tomás intentó responder, pero su voz salió ronca, incierta. Dijo que se había perdido, que buscaba el camino hacia el Valle del Sur, que solo necesitaba un lugar para pasar la noche. El anciano asintió lentamente, sin dejar de sonreír. A su lado, una mujer joven, de rostro pálido y ojos hundidos, también sonreía. Un niño de no más de 8 años, con las manos manchadas de tierra, sonreía. Todos sonreían. Y en ese momento, Tomás sintió algo que no había sentido en años. Miedo puro, visceral, sin razón aparente. El anciano extendió la mano hacia él, invitándolo a acercarse. Habló de nuevo, con la misma voz suave, casi hipnótica. «Aquí todos somos felices, hermano. Aquí la tristeza no existe. La luz nos enseñó que el sufrimiento es solo una sombra que podemos borrar. Ven, únete a nosotros esta noche. Comparte nuestra alegría». Tomás miró hacia el bosque, considerando huir. Pero la noche había caído completamente, y la niebla era ahora tan densa que no podía ver más allá de 3 metros. No tenía elección. Asintió, tragando saliva, y caminó hacia la plaza, sintiendo decenas de ojos fijos en él. Todos seguían sonriendo. Lo llevaron a una casa pequeña al borde del círculo, con paredes de madera ennegrecida y una ventana estrecha cubierta por una cortina de lino blanco. Adentro había una cama simple, una mesa con un plato de pan y agua, y una vela encendida que proyectaba sombras largas sobre el suelo. El anciano le dijo que descansara, que al amanecer lo ayudarían a encontrar su camino. Pero antes de irse, se detuvo en el umbral y lo miró fijamente, sin dejar de sonreír.
Y dijo, con una voz que ahora parecía contener un peso invisible, «Solo una regla, hermano. Aquí no se permite la tristeza, ni la duda, ni el llanto. La luz nos ve siempre, y la luz nos ama solo cuando somos puros, solo cuando sonreímos». Cerró la puerta. Tomás se quedó solo, sentado en el borde de la cama, mirando la vela que temblaba. Afuera, el fuego seguía ardiendo, y aunque no podía verlos, sabía que todos seguían ahí, de pie, sonriendo en silencio. Pasó la mano por su rostro, sintiendo la tensión en su propia mandíbula. Sin darse cuenta, también estaba sonriendo. Esa noche no durmió. Escuchó pasos lentos alrededor de su cabaña, escuchó susurros, escuchó algo que podría haber sido un sollozo ahogado al instante, seguido de un silencio aún más profundo. Y cada vez que cerraba los ojos, veía esos rostros, esas sonrisas, esas miradas vacías, brillantes, fijas, como máscaras de cera que nunca podrían quitarse. Cuando el amanecer llegó, Tomás supo que algo estaba terriblemente mal en ese lugar. Y supo también que descubrir la verdad podría costarle la vida, o algo peor, podría obligarlo a sonreír para siempre. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. El pueblo se llamaba San Luminar, aunque ese nombre no aparecía en ningún mapa. Estaba enclavado entre dos montañas cubiertas de pinos y niebla perpetua, a 3 días de camino del valle más cercano. No había camino claro para llegar, no había señales. Solo quienes se perdían o quienes eran llamados terminaban allí. Eso fue lo que le dijeron a Tomás en la mañana cuando salió de su cabaña y encontró la plaza vacía, el fuego apagado y las calles llenas de gente que caminaba lentamente, en silencio, todos con esa misma sonrisa fija en el rostro. Nadie corría, nadie gritaba, nadie reía con sonido. Solo ese gesto inmóvil, esa máscara de felicidad tallada en cada cara, mientras realizaban sus labores diarias, acarreando agua, barriendo frente a las casas, cuidando pequeños huertos de vegetales pálidos, todo en completo silencio, todo bajo la mirada invisible de algo que ellos llamaban la luz. La luz no era un dios con forma, no había estatuas, ni íconos, ni altar con figura humana. La luz era una presencia, una fuerza que, según les habían enseñado desde niños, habitaba en cada sonrisa, en cada acto de alegría pura, en cada instante en que renunciaban al dolor. El culto había comenzado décadas atrás, cuando un predicador llegó al pueblo trayendo consigo un mensaje simple y terrible. El sufrimiento era un pecado, la tristeza, una enfermedad del alma, la duda, una puerta abierta a la oscuridad. La única forma de alcanzar la salvación, la única forma de ser dignos de la luz, era mantener la alegría constante, la sonrisa eterna, el espíritu incorruptible. Quienes lloraban eran impuros, quienes dudaban eran peligrosos, y quienes se negaban a sonreír desaparecían. Tomás caminó por las calles estrechas, sintiendo el peso de todas esas miradas. Los niños lo observaban desde las ventanas, sonriendo. Las mujeres lavaban ropa en los pozos, sonriendo. Los hombres afilaban herramientas, sonriendo. Nadie hablaba con él, nadie le preguntaba su nombre. Solo asentían levemente con ese gesto universal de bienvenida falsa y seguían con sus tareas. Era como estar dentro de un cuadro vivo, una escena congelada en el tiempo, donde todos habían olvidado cómo ser humanos. Buscó al anciano que lo había recibido la noche anterior, pero no lo encontró. En su lugar, una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en una trenza apretada y un delantal blanco impoluto, se acercó a él con pasos suaves, casi flotantes.
Su sonrisa era perfecta. Sus ojos, sin embargo, parecían vacíos. «Buenos días, hermano», dijo con voz melódica ensayada. «¿Descansaste bien? La luz nos trae un nuevo día de gratitud». Tomás asintió, incapaz de sostenerle la mirada. Preguntó por el camino hacia el sur, por algún guía que pudiera ayudarlo a salir de allí. La mujer inclinó la cabeza, como si escuchara una voz que él no podía oír, y luego respondió: «El camino se revela solo cuando el corazón está en paz. Mientras tanto, eres nuestro invitado. Participa de nuestras ceremonias. Conoce nuestra alegría. La luz quiere que estés aquí». No era una invitación, era una orden envuelta en dulzura. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero forzó una sonrisa. Una pequeña, incómoda, pero suficiente para que la mujer asintiera satisfecha y se alejara, siempre sonriendo, siempre en silencio. Entonces comprendió algo terrible. Aquí no sonreír era peligroso. Aquí mostrar miedo, confusión o tristeza podía convertirlo en un enemigo. Y los enemigos de la luz no tenían lugar en San Luminar. Pasó el resto del día observando. Notó que todos comían juntos al mediodía, sentados en largas mesas de madera bajo un cobertizo abierto, siempre en silencio, siempre sonriendo. Notó que cada 3 horas una campana sonaba desde el centro de la plaza, y todos dejaban lo que estaban haciendo para ponerse de pie, cerrar los ojos y sonreír durante exactamente 1 minuto. Notó que había una casa más grande que las demás, con ventanas selladas y una puerta de madera gruesa, siempre cerrada. Y notó que cuando alguien pasaba frente a esa casa, su sonrisa se hacía más tensa, más forzada, como si un peso invisible cayera sobre sus hombros. Esa noche, mientras la hoguera volvía a encenderse en la plaza y todos se reunían de nuevo en círculo, Tomás supo que no podría irse al día siguiente, no porque no hubiera camino, sino porque algo en ese lugar lo estaba reteniendo. Algo invisible, algo que olía a miedo disfrazado de fe, y mientras observaba las llamas y los rostros sonrientes que las rodeaban, se preguntó cuántos de ellos seguían siendo humanos por dentro, y cuántos ya eran solo máscaras vacías, sostenidas por el terror. Suscríbete para seguir explorando estas tierras donde la fe lo consume todo. El primer día completo de Tomás en San Luminar comenzó con el tañido de una campana. No era un sonido metálico y claro, como las campanas de iglesia que conocía. Era opaco, grave, como si alguien golpeara un tambor de madera hueca. Sonó 3 veces, despacio, y en cuestión de segundos todas las puertas del pueblo se abrieron al unísono. Hombres, mujeres y niños salieron de sus casas, vestidos con las mismas ropas pálidas, y se colocaron en fila frente a sus umbrales. Todos miraban hacia el este, donde el sol apenas comenzaba a filtrar su luz entre las montañas, y todos sonreían. Nadie había hablado, nadie había dado una orden. Simplemente sabían qué hacer, como si sus cuerpos obedecieran un código invisible grabado en la costumbre. Tomás observó desde la ventana de su cabaña, con el cuerpo aún tenso por la falta de sueño. Vio cómo permanecían inmóviles durante varios minutos, con las manos juntas frente al pecho, los ojos cerrados, los labios estirados en esa sonrisa perpetua. Nadie tosía, nadie se rascaba, nadie movía un músculo. Era como ver estatuas de carne esperando una señal divina. Entonces, sin previo aviso, todos abrieron los ojos al mismo tiempo, se dieron media vuelta y comenzaron sus labores diarias, en completo silencio, en perfecta coordinación, como si el pueblo entero fuera un solo organismo con muchas extremidades. Se vistió rápidamente y salió a la calle. Necesitaba entender las reglas de ese lugar si quería sobrevivir hasta encontrar una salida. Caminó hacia la plaza central, donde varias mujeres preparaban una olla grande sobre brasas recién encendidas. Una de ellas, la misma que le había hablado el día anterior,
Lo vio acercarse y le hizo una seña con la mano, invitándolo a sentarse en uno de los bancos de madera dispuestos alrededor del fuego. Tomás obedeció. Ella le sirvió un tazón de sopa pálida, hecha con raíces y algo que parecía carne seca desmenuzada. No preguntó qué era. Solo agradeció con un gesto y comenzó a comer. La mujer se sentó frente a él, siempre sonriendo, y lo observó en silencio durante un largo rato. Finalmente habló. «¿Cómo te sientes, hermano? La luz te ha tocado ya el corazón». Tomás tragó despacio, buscando las palabras correctas. No sabía si mentir o ser honesto, pero algo en los ojos de esa mujer, algo oscuro y vigilante, le advirtió que cada palabra sería pesada, medida, juzgada. Decidió ser cauteloso. «Me siento en paz», dijo, forzando una sonrisa. «Es un lugar extraño, pero hay algo aquí que invita a la calma». La mujer asintió, satisfecha. Se inclinó un poco hacia adelante y bajó la voz, aunque nadie más estaba lo suficientemente cerca para escuchar. «Bien, porque aquí, hermano, no hay lugar para la inquietud. La luz nos enseñó que el alma solo puede sanar cuando deja de resistirse, cuando acepta la alegría como su única verdad. Los que dudan». Hizo una pausa y su sonrisa se hizo más amplia, más tensa. «Los que dudan se pierden». «¿Se pierden?», preguntó Tomás, sintiendo un nudo en el estómago. «Se van», respondió ella con un tono que intentaba ser tranquilizador, pero que sonaba hueco. «La luz los lleva, y nosotros agradecemos su sacrificio». No dijo más. Se levantó, siempre sonriendo, y regresó a sus tareas. Tomás se quedó allí, con el tazón aún tibio entre las manos, sintiendo que acababa de recibir una advertencia disfrazada de consuelo. «No preguntes, no dudes, no te resistas, o desaparecerás». El resto de la mañana transcurrió en una rutina meticulosa y silenciosa. Los hombres trabajaban en los campos cercanos, arrancando vegetales de la tierra negra y colocándolos en cestas de mimbre. Las mujeres tejían, cosían, molían granos en morteros de piedra. Los niños jugaban en círculos, pero sus juegos no tenían risas, solo movimientos mecánicos, como si imitaran la alegría sin comprenderla. Tomás intentó hablar con algunos de ellos, preguntarles sus nombres, de dónde venían sus familias, pero todos respondían con la misma frase ensayada: «La luz nos cuida, no necesitamos más». Y luego se alejaban, sonriendo, siempre sonriendo. A media tarde, la campana volvió a sonar. Esta vez, todos dejaron sus herramientas exactamente donde estaban y caminaron hacia la plaza. Se formaron en círculos concéntricos alrededor del fuego central, que ahora ardía más alto, alimentado con flores blancas y ramas de algún árbol que Tomás no reconocía. El anciano de túnica blanca apareció desde la casa más grande, la que siempre estaba cerrada, y caminó lentamente hacia el centro del círculo. Levantó ambas manos hacia el cielo, cerró los ojos y habló con una voz que resonó en todo el pueblo. «La luz nos mira, la luz nos sostiene, la luz nos purifica. Demos gracias por la alegría que nos ha sido concedida». «Gracias, luz bendita», respondieron todos al unísono con una sincronización perfecta que hizo que a Tomás se le erizara la piel. El anciano abrió los ojos y sonrió. Entonces, con un gesto sutil de la mano, señaló a una mujer joven que estaba al borde del círculo. Ella dio un paso al frente, temblando apenas, pero manteniendo la sonrisa. El anciano habló de nuevo. «Hermana Clara ha traído alegría a nuestras cosechas. Ha sonreído con pureza. Ha servido a la luz sin descanso. Hoy la luz la bendice». Todos aplaudieron en silencio, golpeando las palmas sin hacer ruido, solo con ese gesto fantasmal de aprobación muda. La mujer llamada Clara,
Inclinó la cabeza con los ojos brillantes y regresó a su lugar. Pero Tomás notó algo extraño. Sus manos temblaban, y aunque sonreía, había algo en su mirada que parecía roto, como si detrás de esa máscara de alegría hubiera un grito contenido. La ceremonia continuó durante 1 hora más. Varios nombres fueron mencionados, varias bendiciones fueron entregadas. Y al final, el anciano volvió a levantar las manos y dijo algo que heló la sangre de Tomás. Recordemos siempre, la tristeza es el veneno. La duda es la muerte. Solo la sonrisa nos salva. Y quien olvida sonreír, será recordado por la luz en la casa del silencio. Todos asintieron, todos sonrieron más ampliamente, y cuando la ceremonia terminó, cada uno regresó a su hogar, caminando en líneas rectas, sin cruzar palabra, sin mirar atrás. Tomás se quedó solo en la plaza, mirando el fuego que aún crepitaba, y en ese momento escuchó algo, un sonido débil, lejano, que venía de la casa grande con las ventanas selladas, un sollozo, breve, ahogado, casi inaudible, y luego silencio. Se dio media vuelta y caminó hacia su cabaña, sintiendo que cada paso lo hundía más en un lugar donde la fe no consolaba, donde la fe era una prisión, y donde la sonrisa no era un gesto de alegría, sino una sentencia de muerte lenta. Esa noche, mientras la luna se ocultaba tras las montañas y el pueblo dormía en su silencio forzado, Tomás se prometió a sí mismo que descubriría qué había dentro de esa casa y que encontraría la manera de escapar antes de que su propio rostro quedara congelado en esa máscara eterna, porque aquí, en San Luminar, nadie dejaba de sonreír, ni siquiera cuando el alma se quebraba por dentro. La segunda noche en San Luminar fue peor que la primera. Tomás no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos rostros sonrientes multiplicándose en la oscuridad, acercándose, observándolo con esa mirada vacía que no parpadeaba. Escuchaba pasos alrededor de su cabaña, lentos, medidos, como si alguien caminara en círculos alrededor de la pequeña estructura de madera. A veces se detenían frente a la puerta, a veces continuaban, pero nunca se alejaban del todo. Cuando el amanecer llegó, Tomás tenía los ojos rojos, la garganta seca y un nudo de angustia apretado en el pecho. Sabía que no podía seguir así. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué era realmente ese lugar y por qué nadie parecía capaz de irse. Se vistió en silencio y salió antes de que sonara la campana. Las calles estaban vacías, sumidas en una penumbra gris donde la niebla aún reptaba entre las casas como un ser vivo. Caminó hacia la plaza, buscando algún rastro de actividad, pero todo estaba inmóvil. Solo el fuego central, que nunca se apagaba, ardía en su círculo de piedras, alimentado por manos invisibles durante la noche. Se acercó con cautela y se detuvo frente a las llamas. El calor era reconfortante, pero también había algo inquietante en ese fuego perpetuo, como si fuera el corazón pulsante del culto, el ojo vigilante de la luz que nunca dormía. Entonces escuchó una voz detrás de él, suave, casi un susurro. «No deberías estar aquí tan temprano». Se dio la vuelta bruscamente. Era un hombre joven, quizá de unos 25 años, de piel pálida y ojos hundidos, con el cabello oscuro recogido en una coleta baja. Vestía las mismas ropas grises que el resto del pueblo, pero había algo diferente en él. Su sonrisa era menos amplia, menos forzada, y en sus ojos había un brillo de algo que Tomás no había visto en nadie más. Lucidez. «No podía dormir», respondió Tomás, midiendo sus palabras. «Este lugar no me deja descansar». El joven asintió lentamente, mirando alrededor con cautela, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. Se acercó un poco más,
lo suficiente para que su voz no viajara más allá de los oídos de Tomás, y habló con un tono bajo, urgente. Bien, porque no deberías descansar. Descansar aquí es empezar a olvidar, y olvidar es convertirse en uno de ellos. Tomás sintió que su corazón se aceleraba. Finalmente, alguien que hablaba con sentido, alguien que parecía consciente de la locura que los rodeaba. Dio un paso hacia el joven y preguntó en voz baja, «¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?» El joven sonrió, pero esta vez fue una sonrisa amarga, llena de resignación. «Me llamo Gabriel, y estoy aquí porque nací aquí, aunque a veces desearía no haberlo hecho». Tomás frunció el ceño. ¿Cómo era posible que alguien nacido en ese lugar tuviera conciencia de lo que realmente estaba pasando? Gabriel pareció leer su confusión y continuó. «Mi madre se resistió. Durante años fingió sonreír, pero por dentro nunca dejó de llorar. Me enseñó a hacer lo mismo, a parecer feliz, pero a mantener mi mente despierta. Me dijo que este lugar era una trampa, que la luz no era amor, sino control, que el predicador que fundó este culto no trajo salvación, sino esclavitud, y que si alguna vez quería ser libre, debía recordar algo muy simple. El dolor es real, la tristeza es humana, y quien te obliga a sonreír siempre es quien más teme tu verdad». Las palabras de Gabriel cayeron sobre Tomás como piedras en agua quieta. Eran exactamente lo que necesitaba escuchar, pero también eran peligrosas, mortalmente peligrosas. «¿Y tu madre?», preguntó Tomás. «¿Dónde está ahora?». Gabriel bajó la mirada. Su sonrisa desapareció por completo, y por un instante Tomás vio el rostro de un hombre que llevaba años guardando un duelo invisible. Cuando volvió a hablar, su voz temblaba apenas. «En la casa del silencio, donde van todos los que dejan de sonreír». Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. La casa grande, la de las ventanas selladas, la que todos miraban con miedo disfrazado de reverencia. Gabriel levantó la vista de nuevo, y esta vez había una urgencia en sus ojos, una súplica silenciosa. «Si quieres salir de aquí, tienes que hacerlo pronto. Porque cada día que pasa, cada ceremonia a la que asistes, cada vez que fuerzas una sonrisa para encajar, te vas convenciendo un poco más de que esto es normal, de que esto es correcto, y cuando finalmente aceptas la luz como tu única verdad, ya no hay retorno. Te conviertes en ellos, y ellos nunca se van». «¿Por qué no te has ido tú?», preguntó Tomás casi con desesperación. Gabriel soltó una risa corta, sin humor. «Porque no hay salida. El camino cambia. La niebla se mueve. Los que intentan huir terminan regresando, confundidos, agotados, y son llevados a la casa del silencio. O peor, empiezan a creer que la luz los trajo de vuelta, que fue un milagro, y entonces sonríen de verdad, y ya están perdidos». Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Estaba atrapado, atrapado en un lugar donde la fe era una prisión, donde la alegría era una mentira, y donde la única forma de sobrevivir era convertirse en aquello que más temía. «¿Y qué hago entonces?», preguntó casi en un susurro. Gabriel lo miró fijamente, con una intensidad que parecía quemarlo por dentro. «Descubre qué hay en la casa del silencio. Ahí está la verdad. Ahí está el origen de todo esto. Y si logras entender qué es lo que realmente mantiene a este pueblo funcionando, quizá encuentres una forma de romperlo». Antes de que Tomás pudiera responder, la campana sonó. El tañido grave y hueco se extendió por todo el pueblo, y en cuestión de segundos las puertas comenzaron a abrirse. Gabriel se apartó rápidamente, su rostro volviendo a adoptar esa sonrisa tensa, esa máscara perfecta. Murmuró una última advertencia mientras se alejaba. «No confíes en nadie, ni siquiera en mí, porque aquí todos somos vigilantes, y la luz siempre está mirando.
Desapareció entre las sombras justo cuando las primeras figuras comenzaron a salir de sus casas, formando filas, sonriendo, listos para comenzar otro día de devoción mecánica. Tomás se quedó solo frente al fuego, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que acababa de cruzar una línea invisible. Ahora sabía demasiado. Y saber demasiado en San Luminar era el primer paso hacia la casa del silencio. El día transcurrió como el anterior. Ceremonias, silencios, sonrisas. Pero esta vez Tomás observaba con más atención. Notó que algunos habitantes tenían marcas en las muñecas, como cicatrices finas y rectas, casi invisibles bajo las mangas largas. Notó que ciertos niños evitaban mirar a sus padres directamente, como si tuvieran miedo de algo que no podían nombrar. Notó que cada vez que alguien pasaba frente a la casa del silencio, su sonrisa se congelaba un segundo más, y sus hombros se tensaban como si cargaran un peso invisible. Y notó, sobre todo, que Gabriel no estaba solo. Había otros, pocos, muy pocos, pero estaban ahí. Hombres y mujeres que fingían sonreír, pero cuyos ojos guardaban la misma chispa de conciencia que Gabriel. Se reconocían entre ellos con miradas fugaces, con gestos casi imperceptibles. Eran los resistentes, los que aún recordaban quiénes eran. Y Tomás acababa de convertirse, sin quererlo, en uno de ellos. Esa noche, mientras el pueblo se reunía de nuevo alrededor del fuego para la ceremonia vespertina, Tomás tomó una decisión. No esperaría más, no fingiría más. Descubriría qué había dentro de esa casa, y si eso significaba arriesgar su vida, lo haría, porque seguir sonriendo, seguir fingiendo, era una muerte mucho más lenta. Era perder el alma poco a poco, hasta que solo quedara la máscara. Y él no estaba dispuesto a convertirse en una estatua de carne con ojos vacíos. Cuando todos regresaron a sus hogares y el pueblo quedó en silencio, Tomás esperó. Esperó hasta que la luna alcanzara su punto más alto, hasta que los pasos alrededor de su cabaña cesaran, hasta que solo quedara el crepitar del fuego eterno. Entonces salió, descalzo, moviéndose como una sombra entre las sombras, dirigiéndose hacia la casa grande, hacia la casa del silencio, hacia el corazón oscuro de San Luminar. Y mientras caminaba, podía sentir la luz observándolo, no como una bendición, sino como una sentencia. La casa estaba en el extremo norte de la plaza, separada de las demás por un espacio vacío, como si el resto del pueblo se hubiera apartado de ella por respeto o por miedo. Era más grande que cualquier otra construcción, con muros de piedra oscura y un techo de madera tan viejo que parecía a punto de desmoronarse. Las ventanas estaban selladas con tablones clavados en cruz, y la puerta principal, hecha de roble grueso y reforzada con hierro, tenía un candado enorme que colgaba como una advertencia. Pero Tomás no se acercó por el frente. Había observado durante el día, con disimulo, y había notado algo. En la parte trasera, oculta entre los árboles, había una ventana baja, medio cubierta por maleza, cuyas tablas estaban podridas y sueltas. Era su única oportunidad. Se movió con cuidado, agachado, sintiendo cada piedra bajo sus pies descalzos, cada rama que crujía bajo su peso. La niebla era densa, y eso jugaba a su favor, pero también lo desorientaba. Todo en San Luminar parecía cambiar de forma cuando caía la noche, como si el pueblo mismo respirara y se retorciera en la oscuridad. Llegó a la parte trasera de la casa y se detuvo, conteniendo la respiración. Silencio. Ningún paso. Ninguna voz. Solo el viento suave que arrastraba el olor a tierra húmeda y algo más. Algo dulce, nauseabundo, como flores marchitas mezcladas con carne vieja. Se arrodilló frente a la ventana baja y pasó los dedos por las tablas. Estaban hinchadas por la humedad, cubiertas de musgo negro.
Aplicó presión con cuidado y una de ellas cedió con un chasquido suave. Luego otra y otra. En cuestión de minutos tenía un hueco lo suficientemente grande para pasar. Se asomó al interior, pero solo vio oscuridad. Una oscuridad espesa, viscosa, que parecía absorber cualquier rastro de luz. Tomó aire, se deslizó a través del hueco y cayó al otro lado con un golpe sordo que resonó en sus huesos. Se quedó inmóvil, esperando que alguien llegara corriendo, que la puerta se abriera, que las voces lo rodearan. Pero no pasó nada. Solo ese silencio denso, pesado, que hacía que su propia respiración sonara como un rugido. Lentamente se puso de pie y dejó que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. La habitación donde había caído era estrecha, con paredes de piedra desnuda y un suelo cubierto de paja húmeda. Olía a encierro, a sudor, a miedo. Y entonces lo vio. Al fondo, contra la pared, había una figura sentada, inmóvil, silenciosa, sonriendo. El corazón de Tomás se detuvo. Dio un paso atrás, listo para huir, pero entonces la figura se movió. Apenas, un temblor en los hombros, un suspiro ahogado. No era una estatua, era una persona. Una mujer delgada, con el cabello largo y enmarañado, vestida con harapos grises. Su rostro estaba levantado hacia el techo, con los ojos cerrados y sus labios estirados en una sonrisa forzada, rígida, como si alguien le hubiera cosido las comisuras de la boca hacia arriba. Tomás se acercó despacio, sin hacer ruido, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, susurró: «¿Estás bien?». La mujer no respondió, no abrió los ojos, solo siguió sonriendo, con ese gesto horrible, antinatural, que parecía causarle dolor. Tomás se arrodilló frente a ella y vio que sus muñecas tenían marcas profundas, como si hubiera sido atada durante mucho tiempo. Sus labios estaban agrietados, sangrando en las esquinas, y sus mejillas, hundidas y pálidas, temblaban con el esfuerzo de mantener esa sonrisa eterna. Entonces, con una voz tan débil que apenas era audible, la mujer habló: «No puedo dejar de sonreír». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Tomás. Sintió una oleada de horror tan pura que casi lo hizo vomitar. Esto no era fe, esto no era devoción, esto era tortura, castigo. Una prisión donde el crimen era mostrar tristeza y la sentencia era sonreír hasta que el alma se rompiera. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó con la voz quebrada. La mujer abrió los ojos lentamente. Estaban vacíos, vidriosos, como si ya no vieran nada, y con un esfuerzo sobrehumano murmuró: «No, lo sé, la luz me vigila. Si dejo de sonreír, me llevan más abajo». «Más abajo». Tomás sintió que el aire se volvía más frío. «¿Qué hay más abajo?». Pero la mujer no respondió. Su cabeza cayó hacia adelante y su cuerpo se desplomó como un títere al que le cortaron los hilos. Tomás extendió la mano para tocarla, pero se detuvo. No estaba muerta, solo exhausta, rota, y seguía sonriendo. Se levantó temblando y miró alrededor. La habitación tenía una puerta al fondo, apenas visible en la oscuridad. Estaba entreabierta y del otro lado venía un resplandor tenue, amarillento, que parpadeaba como una vela. También venía un sonido, bajo, constante, como un murmullo o como un rezo. Tomás se obligó a caminar hacia esa puerta, cada paso más pesado que el anterior, sabiendo que lo que fuera que encontrara al otro lado cambiaría todo. Empujó la puerta con suavidad, y ésta se abrió con un chirrido largo y agudo que hizo que su corazón se detuviera. Lo que vio dentro lo dejó paralizado. Era una sala grande, circular, iluminada por decenas de velas dispuestas en círculos concéntricos sobre el suelo de piedra. Y en el centro, atado a una silla de madera,
Había un hombre. Estaba desnudo de la cintura para arriba, con el cuerpo cubierto de cicatrices antiguas y recientes, y su cabeza colgaba hacia adelante, como si estuviera inconsciente. Pero lo que hizo que Tomás sintiera que la realidad se quebraba no fue el hombre, fue lo que estaba alrededor de él. Figuras encapuchadas, vestidas con túnicas blancas, de pie en un círculo perfecto, todas mirando hacia el hombre atado, y todas, sin excepción, sonriendo bajo las sombras de sus capuchas. No se movían, no hablaban, solo observaban, en un silencio ritual que parecía pesar toneladas. Entonces, desde el fondo de la sala, apareció el anciano, el líder del culto. Caminaba despacio, con las manos entrelazadas frente al pecho, y su sonrisa era la más amplia de todas. Se detuvo frente al hombre atado, levantó una mano y habló con una voz que resonó en las paredes de piedra. «Hermano Elías, has sido traído ante la luz porque tu corazón se llenó de duda, porque lloraste en la oscuridad, porque olvidaste que solo la sonrisa nos salva. Ahora la luz te ofrece una última oportunidad. Sonríe, sonríe con pureza, y serás perdonado». El hombre levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba hinchado, cubierto de moretones, y sus ojos estaban rojos, exhaustos. Pero lo que hizo que Tomás sintiera un nudo en la garganta fue lo que vio en esos ojos: miedo puro, desesperación y algo más: súplica. El hombre abrió la boca, como si quisiera hablar, pero solo salió un gemido ronco. Entonces, con un esfuerzo que parecía costarle la vida, estiró los labios hacia arriba. Intentó sonreír, pero no pudo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, rodando por sus mejillas, y su boca se torció en una mueca de dolor que no podía ocultar. El anciano negó con la cabeza lentamente, con una tristeza que parecía sincera, pero que era más aterradora que cualquier ira. Y dijo: «Entonces, hermano Elías, ya no eres digno de la luz. Serás llevado al último lugar, donde los que no pueden sonreír aprenden a hacerlo, para siempre». Las figuras encapuchadas comenzaron a moverse. Se acercaron al hombre, lo desataron y lo arrastraron hacia una puerta al fondo de la sala. Una puerta de metal oxidado, con un cerrojo enorme, que se abrió con un chirrido que parecía salido del infierno. Del otro lado solo había oscuridad y un olor a putrefacción, a carne quemada, a desesperación cristalizada. El hombre gritó, un grito desgarrador, que fue silenciado en el instante en que lo arrastraron dentro y la puerta se cerró con un golpe seco. Tomás retrocedió, temblando, y en ese momento uno de los encapuchados giró la cabeza hacia él, lentamente, como si hubiera sentido su presencia. Tomás no esperó más. Se dio la vuelta y corrió hacia la ventana por la que había entrado, trepando con desesperación, sintiendo que las manos invisibles de la luz lo perseguían. Salió al exterior, cayó sobre la hierba húmeda y corrió entre las sombras hasta su cabaña. Cerró la puerta, se dejó caer contra la pared y por primera vez en días dejó de sonreír y lloró, en silencio, con la boca cubierta por las manos, sabiendo que si alguien lo escuchaba, sería el siguiente. Tomás no salió de su cabaña al amanecer. Cuando la campana sonó, se quedó sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando la puerta como si en cualquier momento fuera a abrirse y las figuras encapuchadas entraran para llevarlo. Pero nadie vino. Los pasos pasaron frente a su puerta, lentos y medidos, como todos los días. Las voces murmuradas recitaron sus oraciones matutinas, y luego silencio. El pueblo continuó su rutina como si nada hubiera pasado, como si Tomás no hubiera visto lo que había visto, como si el horror de la noche anterior no existiera más allá de las paredes de esa casa maldita.
Pasó horas así, inmóvil, tratando de ordenar sus pensamientos. Ahora lo entendía todo. San Luminar no era un pueblo de fe, era un campo de experimentación, un lugar donde la voluntad humana era quebrada, moldeada, convertida en algo obediente y vacío. La sonrisa no era un símbolo de alegría, era una prueba de sumisión. Y quien no podía sonreír, quien se resistía, era llevado a ese lugar debajo de la casa del silencio, a ese último lugar, donde, según el anciano, aprendían a sonreír para siempre. Pero Tomás sabía que eso era mentira. Nadie aprendía nada allí abajo, solo se rompían, y cuando ya no quedaba nada que romper, desaparecían. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Se puso de pie de un salto, con el corazón latiendo con fuerza. Esperó. Otro golpe, más suave aún, casi tímido. Una voz susurró desde el otro lado. «Soy yo, Gabriel. Abre». Tomás dudó. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Gabriel era uno de ellos, fingiendo resistencia para identificar a los que dudaban? Pero no tenía otra opción. Si no confiaba en alguien, moriría solo en ese lugar. Abrió la puerta apenas una rendija. Gabriel se deslizó adentro rápidamente, mirando hacia atrás antes de cerrar la puerta con cuidado. Su rostro estaba pálido, tenso, y su sonrisa había desaparecido por completo. Habló en voz baja, urgente. «Te vieron». Tomás sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué?» «Anoche, en la casa del silencio, uno de los guardianes te vio salir. No te siguieron porque quisieron observarte primero, ver si hablabas con alguien, ver si intentabas huir. Pero ahora lo saben que viste el ritual, y eso significa que esta noche vendrán por ti». Tomás sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Todo su cuerpo temblaba. Gabriel lo tomó por los hombros, obligándolo a mirarlo a los ojos. «Escúchame, todavía hay tiempo, pero tienes que venir conmigo. Ahora, hay algo que necesitas ver, algo que te dará una oportunidad de salir de aquí. Pero si no vienes ahora, si esperas hasta la noche, ya será demasiado tarde». Tomás asintió, sin pensar, sin poder hacer otra cosa. Gabriel lo guió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y le entregó algo. Un trozo de tela blanca, doblado con cuidado. Tomás lo desdobló y vio que era una máscara, simple, hecha de lino, con 2 agujeros para los ojos y una sonrisa pintada con carbón. Gabriel susurró: «Póntela. Si alguien pregunta, di que estás en purificación, que la luz te pidió guardar silencio. Nadie cuestionará eso. Pero no hables, no mires a nadie directamente, solo sígueme». Tomás se colocó la máscara, sintiendo el lino áspero contra su piel, y salió detrás de Gabriel. Las calles estaban llenas de gente realizando sus labores diarias, todos sonriendo, todos moviéndose en esa coreografía silenciosa y perfecta. Algunos miraron a Tomás con curiosidad, pero ninguno se acercó. La máscara era un símbolo conocido, un marcador de los que estaban siendo purificados, de los que habían mostrado debilidad y estaban siendo vigilados de cerca por la luz. Era una señal de que Tomás estaba a un paso de ser llevado a la casa del silencio. Pero también era, irónicamente, lo único que podía protegerlo en ese momento. Gabriel lo llevó hacia el borde del pueblo, donde los árboles se volvían más densos y la niebla ocultaba el camino. Caminaron durante varios minutos, alejándose de las casas, hasta que llegaron a un claro pequeño escondido entre los pinos. Allí, sentados sobre piedras cubiertas de musgo, había otras 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos jóvenes, todos con el mismo brillo de conciencia en los ojos que Gabriel. Cuando vieron a Tomás, se pusieron de pie de inmediato, tensos, desconfiados. Gabriel levantó una mano. «Es de afuera, vio el ritual anoche, y esta noche vendrán por él. Necesita saber la verdad».
La mujer dio un paso adelante. Tenía el cabello corto, casi rapado, y una cicatriz fina que le cruzaba la mejilla izquierda. Habló con una voz firme, sin rastro de miedo. Si vio el ritual, entonces ya sabe demasiado. ¿Por qué deberíamos confiar en él? ¿Por qué no simplemente dejarlo ir y salvar nuestras propias vidas? Gabriel la miró fijamente. Porque es la primera persona de afuera que ha llegado en años. Porque si él logra salir, podría traer ayuda. Podría romper esto desde fuera. La mujer soltó una risa amarga. Nadie sale, Gabriel. Lo sabes. Y nadie vendría a ayudarnos aunque lo hicieran. Para el mundo, San Luminar no existe. Somos un fantasma, una leyenda, y los fantasmas no pueden ser salvados. Uno de los hombres, mayor que los demás, con barba descuidada y ojos cansados, intervino. Pero ella tiene razón en algo. Si él sale, puede contar lo que pasa aquí. Puede avisar a las autoridades. Aunque no vengan, al menos alguien sabrá la verdad. Y eso ya es más de lo que hemos tenido en décadas. Tomás se quitó la máscara lentamente, mirando a cada uno de ellos. Habló con una voz que intentó ser firme, aunque temblaba. No entiendo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no han intentado escapar? Gabriel suspiró y se sentó sobre una piedra, indicándole a Tomás que hiciera lo mismo. Los demás se acercaron, formando un círculo, y fue la mujer quien habló primero. Somos los que recordamos, los que nacimos aquí pero nunca aceptamos la luz. Nuestros padres nos enseñaron a resistir, a fingir, a sobrevivir, pero también nos enseñaron algo más, que este lugar no se mantiene solo por fe, se mantiene por miedo y por algo más, algo físico, algo que el predicador original dejó enterrado bajo la casa del silencio. Tomás frunció el ceño. ¿Qué es? El hombre de barba se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de algo que parecía locura o desesperación. Un altar, hecho de huesos. Los huesos de los primeros que se resistieron. El predicador les dijo que era para honrar su sacrificio, pero la verdad es que los mató, a todos, y usó sus restos para construir una estructura ritual. Algo que, según creía, ataba sus almas a este lugar, un ancla espiritual. Y mientras ese altar exista, nadie puede irse. La niebla regresa a los que huyen, los caminos se cierran, y los que insisten terminan regresando como sombras, con la mente rota, listos para sonreír para siempre. Tomás sintió que el mundo se inclinaba. Era demasiado horror concentrado en un solo lugar, pero también era lógico, de una forma retorcida. Si el culto se basaba en control absoluto, necesitaba algo más que palabras. Necesitaba un símbolo físico, una cadena invisible que atara a todos los habitantes. Y ese altar era esa cadena. ¿Y cómo lo destruimos?, preguntó, con una determinación que no sabía que tenía. Gabriel sonrió. Por primera vez fue una sonrisa real, triste, pero real. Esa es la pregunta correcta, porque sí se puede destruir, pero requiere entrar en el último lugar, donde nunca ha regresado nadie vivo. La mujer añadió, y requiere sangre, la sangre de alguien que no haya nacido aquí, alguien cuya voluntad no esté atada al lugar, alguien como tú. Tomás la miró, sintiendo que cada palabra era una sentencia, pero asintió, porque si moría intentándolo, al menos moriría como un hombre, no como una máscara vacía obligada a sonreír. Gabriel se puso de pie y extendió la mano. Entonces está decidido. Esta noche, cuando vengan por ti, no resistirás. Dejarás que te lleven, y nosotros te seguiremos. Y juntos romperemos el altar, o moriremos intentándolo. Tomás tomó su mano, y por primera vez desde que llegó a San Luminar, sintió algo parecido a la esperanza. Oscura, peligrosa, pero esperanza al fin. La noche cayó como una losa de piedra sobre San Luminar.
Tomás regresó a su cabaña con la máscara puesta, caminando lentamente entre las sombras, sintiendo las miradas que lo seguían desde las ventanas, desde los umbrales, desde los rincones oscuros donde las figuras encapuchadas esperaban. Gabriel le había dado instrucciones claras: no resistirse, no gritar, no mostrar miedo, dejarse llevar como un cordero al matadero, porque sólo así llegaría al último lugar. Y sólo allí, en el corazón podrido del culto, podría destruir lo que mantenía a todos prisioneros. Se sentó en el borde de la cama, con las manos temblorosas, y esperó. El pueblo estaba sumido en un silencio antinatural. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Solo el crepitar lejano del fuego eterno, ese corazón que nunca dejaba de latir, marcaba el paso del tiempo. Tomás cerró los ojos y pensó en su vida anterior, en las ciudades que había visitado, en los mercados llenos de voces y colores, en las noches donde podía reír sin miedo, llorar sin castigo, dudar sin condena. Todo eso parecía ahora un sueño lejano, una vida que quizá nunca había existido. Entonces escuchó los pasos, lentos, múltiples, acercándose a su puerta. Se detuvo la respiración. La puerta se abrió sin que nadie la tocara, como empujada por una fuerza invisible, y entraron. 5 figuras encapuchadas, todas vestidas de blanco, todas con esas sonrisas pintadas bajo las sombras de sus capuchas. No dijeron nada, solo se acercaron, lo tomaron de los brazos con manos firmes pero no violentas y lo levantaron. Tomás no se resistió. Dejó que lo guiaran hacia afuera, hacia la plaza, donde todo el pueblo estaba reunido. Cientos de rostros sonrientes lo observaban en silencio, formando un círculo perfecto alrededor del fuego central. Y en el centro, esperando, estaba el anciano. Levantó las manos hacia el cielo como había hecho tantas veces antes, y habló con una voz que resonó en cada rincón del pueblo. Hermanos y hermanas, la luz nos ha traído un alma confundida, un alma que vio lo que no debía ver, que dudó donde debía confiar, que lloró donde debía sonreír. Pero la luz es misericordiosa y le ofrece una última oportunidad. Hermano Tomás, ¿aceptas la purificación? ¿Aceptas entregar tu tristeza y recibir la alegría eterna? Tomás levantó la mirada. Todos lo observaban, todos sonreían. Y en ese mar de rostros idénticos buscó a Gabriel, a la mujer de cabello corto, a los otros resistentes. Los encontró dispersos entre la multitud, mezclados, invisibles. Gabriel le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Acepta, déjate llevar. Tomás tragó saliva, sintiendo que cada palabra le quemaba la garganta, y respondió con una voz ronca: acepto. El anciano sonrió aún más ampliamente. Era una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa que escondía algo antiguo, oscuro, hambriento. Asintió hacia las figuras encapuchadas y éstas comenzaron a guiar a Tomás hacia la casa del silencio. El pueblo entero los siguió, caminando en procesión, como un organismo único con cientos de patas. Nadie hablaba. Solo el sonido de los pies descalzos sobre la tierra, el crepitar del fuego que algunos llevaban en antorchas, y el latido sordo del corazón de Tomás, que sabía que estaba caminando hacia su muerte, o hacia algo peor. Entraron a la casa por la puerta principal, que se abrió con un chirrido largo y agudo. El interior estaba iluminado por velas dispuestas en círculos, como la noche anterior. Pero esta vez había más gente. Decenas de encapuchados formaban líneas perfectas a ambos lados de un pasillo central que conducía hacia la puerta de metal al fondo. La puerta que llevaba al último lugar. Tomás fue llevado hasta el centro de la sala, donde lo obligaron a arrodillarse. El anciano se colocó frente a él, con las manos entrelazadas, y comenzó a recitar una oración en una lengua que Tomás no reconocía. Sonaba antigua, gutural,
como si las palabras mismas tuvieran peso. Los encapuchados respondían al unísono, con una letanía hipnótica que hacía vibrar las paredes de piedra. Entonces, desde el fondo de la sala, trajeron algo. Una copa de metal oxidado, llena de un líquido oscuro y espeso. El anciano la tomó con reverencia, la elevó hacia el techo y habló de nuevo, esta vez en español. Este es el vino de la luz. Quien lo bebe, entrega su voluntad. Quien lo rechaza, entrega su cuerpo. Elige, hermano Tomás. ¿Beberás y te unirás a nosotros en alegría eterna? ¿O descenderás al lugar donde los que no pueden sonreír aprenden a hacerlo? Tomás miró la copa. Sabía que lo que contenía no era vino, era veneno. O algo peor, algo que rompía la mente, que convertía a las personas en esas sombras vacías que deambulaban por el pueblo, sonriendo sin alma, pero también sabía que si bebía nunca llegaría al último lugar, nunca vería el altar, nunca tendría la oportunidad de destruirlo. Levantó la mirada hacia el anciano y con una voz que intentó ser firme, dijo, «No beberé». El anciano asintió lentamente, como si esa respuesta fuera esperada, incluso deseada. Su sonrisa se amplió hasta volverse grotesca, casi inhumana, y habló con una voz que ahora sonaba diferente, más profunda, más vieja. «Entonces descenderás, y la luz te enseñará lo que significa sonreír para siempre». Las figuras encapuchadas lo levantaron de nuevo, lo arrastraron hacia la puerta de metal, y uno de ellos sacó una llave enorme, oxidada, que introdujo en el cerrojo con un clic metálico. La puerta se abrió con un chirrido que parecía un grito ahogado, y del otro lado solo había oscuridad. Una oscuridad que olía a muerte, a desesperación, a siglos de sufrimiento concentrado. Tomás fue empujado hacia adelante, tropezó y comenzó a caer por una escalera de piedra que descendía en espiral. Rodó, golpeándose contra los escalones, sintiendo cada hueso de su cuerpo protestar, hasta que finalmente aterrizó en el fondo con un golpe seco que le quitó el aire de los pulmones. Se quedó allí, jadeando, con el cuerpo dolorido, mientras la puerta se cerraba arriba y la oscuridad lo envolvía por completo. Por un momento no hubo nada, solo silencio, y luego, poco a poco, sus ojos comenzaron a adaptarse, y lo que vio lo dejó paralizado. Estaba en una cámara subterránea enorme, con muros de piedra antigua cubiertos de musgo negro y hongos luminiscentes que emitían un brillo pálido, casi fantasmal. Y en el centro de la cámara, elevado sobre un pedestal de huesos humanos entrelazados, estaba el altar. Era una estructura circular, del tamaño de una mesa grande, hecha completamente de cráneos, costillas, fémures, todos blanqueados por el tiempo, todos dispuestos en patrones geométricos que parecían imposibles. Y sobre el altar, ardiendo sin consumirse, había una llama azul, pequeña, pura, hipnótica. Era el corazón del culto, el ancla espiritual que mantenía a San Luminar atrapado en su ciclo eterno de sonrisas forzadas y almas rotas. Tomás se puso de pie con dificultad, temblando, y dio un paso hacia el altar. Entonces escuchó voces, susurros, cientos de voces superpuestas, todas hablando al mismo tiempo, todas suplicando, llorando, gritando en silencio. Eran las almas atadas al altar, los primeros sacrificados, los que nunca habían podido descansar, y entre esos susurros reconoció una voz, la voz de la mujer que había visto en la celda arriba, y la voz de Gabriel, y la de su madre, todas las víctimas del culto, atadas para siempre a ese lugar maldito. Dio otro paso y otro, hasta que estuvo frente al altar, sintiendo el calor de la llama azul, sintiendo que algo invisible tiraba de él, intentando arrastrarlo hacia ese fuego, convertirlo en parte de esa estructura eterna. Pero entonces desde arriba escuchó un golpe, y luego otro.
Y luego, un grito. La puerta de metal se abrió de golpe y Gabriel, seguido de la mujer de cabello corto y los otros resistentes, bajó corriendo por la escalera, con antorchas en las manos y algo que parecía un hacha vieja. Llegaron al fondo jadeando y Gabriel gritó: «¡Ahora, Tomás! ¡Destrúyelo!». Tomás no lo pensó. Tomó el hacha de las manos de Gabriel, la levantó con todas sus fuerzas y la dejó caer sobre el altar de huesos. El impacto resonó como un trueno. Los huesos crujieron, se agrietaron, y la llama azul parpadeó violentamente. Desde arriba escuchó gritos. Los encapuchados estaban descendiendo. Tomás levantó el hacha de nuevo y golpeó una segunda vez, y una tercera. Los huesos comenzaron a desmoronarse. La llama se apagó con un siseo agudo, y de repente todo el lugar comenzó a temblar. Las paredes se agrietaron, el techo comenzó a colapsar, y los susurros, esas voces torturadas, se elevaron en un coro final, no de dolor, sino de liberación. Gabriel gritó: «¡Corran! ¡Todo va a caer!». Subieron la escalera a toda velocidad, esquivando piedras que caían, saltando sobre cuerpos de encapuchados que habían sido aplastados por los escombros. Salieron de la casa del silencio justo cuando ésta comenzaba a hundirse sobre sí misma, como si la tierra la estuviera reclamando. Y afuera, en la plaza, el pueblo entero estaba inmóvil. Ya no sonreían. Sus rostros estaban en blanco, confundidos, como si acabaran de despertar de un sueño largo y oscuro. Y luego, uno por uno, comenzaron a llorar. 3 días después, cuando el sol finalmente atravesó la niebla perpetua que había cubierto San Luminar durante décadas, Tomás estaba sentado en el borde de la plaza, observando cómo el pueblo despertaba lentamente de su pesadilla. La casa del silencio había colapsado por completo, convirtiéndose en un montículo de escombros y polvo. El fuego eterno se había apagado. Y las personas, esas mismas personas que habían sonreído con rigidez mecánica, ahora caminaban con rostros frágiles, vulnerables, humanos. Algunos lloraban abiertamente, liberando décadas de dolor contenido. Otros simplemente se sentaban en silencio, tocándose el rostro con asombro, como si recién descubrieran que sus músculos podían hacer algo más que sonreír. Los niños, confundidos al principio, comenzaron a jugar sin esa coreografía ensayada. Y sus risas, verdaderas y espontáneas, sonaban extrañas en un lugar que solo había conocido el eco de la felicidad forzada. Gabriel se acercó a Tomás, con el rostro cansado, pero en paz. Ya no llevaba esa sonrisa tensa, solo una expresión serena, melancólica. Se sentó a su lado y guardó silencio durante largo rato, mirando hacia las montañas donde la niebla comenzaba a retirarse, revelando caminos que antes habían estado ocultos. Finalmente, habló con voz suave. «Mi madre habría querido ver esto. Todos los que resistieron, todos los que fueron llevados al último lugar, habrían querido ver esto. Un pueblo que vuelve a ser humano, que vuelve a sentir, que vuelve a elegir». Tomás asintió lentamente, sintiendo el peso de lo que habían hecho. No habían salvado solo a los vivos, habían liberado también a los muertos, a todas esas almas atadas al altar de huesos, condenadas a susurrar en la oscuridad. Ahora finalmente podían descansar. El anciano había desaparecido. Nadie lo había visto desde el colapso de la casa. Algunos decían que había huido hacia el bosque, otros que había sido consumido por los escombros. Pero Tomás sabía la verdad. Hombres como él no huían. Se desvanecían cuando su poder se quebraba, cuando la estructura que sostenían se desmoronaba. Y sin el altar, sin la luz que controlaba cada sonrisa, el anciano no era nada. Solo un predicador viejo y vacío, cuya fe había sido siempre una mentira envuelta en ritual. La mujer de cabello corto, cuyo nombre era Elena, se acercó con una cesta de pan recién horneado. Lo compartió con ellos en silencio,
Y por primera vez, Tomás vio una sonrisa en su rostro, pero no era la sonrisa forzada de antes. Era pequeña, triste, pero genuina. Elena había perdido a su hermano en el último lugar, años atrás. Ahora al menos sabía que su alma estaba libre. Eso era suficiente. Tomás tomó un trozo de pan, lo llevó a la boca y sintió que por primera vez en días podía saborear algo real. No había ritual, no había bendición, solo comida, solo vida. Esa tarde, cuando Tomás finalmente decidió partir, varios habitantes del pueblo se reunieron para despedirlo. Ya no lo miraban con ojos vacíos, lo miraban con gratitud, con miedo aún latente, pero también con esperanza. Gabriel le entregó provisiones para el camino, agua, pan, un mapa dibujado a mano que mostraba la ruta hacia el Valle del Sur. Y antes de que Tomás montara su caballo, Gabriel le dijo algo que llevaría consigo para siempre. No olvides esto, Tomás. No olvides que la fe, cuando se convierte en prisión, deja de ser fe. Y que cualquier alegría que no puedas elegir no es alegría. Es solo otra forma de muerte. Tomás asintió con un nudo en la garganta y comenzó a cabalgar hacia la salida del pueblo. Esta vez el camino estaba claro. La niebla se había retirado y cuando miró hacia atrás una última vez, vio a Gabriel y a los demás de pie en la plaza, no sonriendo, no llorando, solo respirando, solo existiendo, humanos de nuevo. Tomás Elías nunca volvió a San Luminar, pero contó su historia, en posadas, en mercados, en iglesias donde la gente escuchaba con escepticismo, con miedo, con fascinación. Algunos le creyeron, otros lo llamaron loco, pero las palabras quedaron sembradas y con el tiempo otros viajeros evitaron las montañas del norte y el nombre de San Luminar se convirtió en leyenda, en advertencia, en recordatorio de que la fe más peligrosa no es la que te pide creer, sino la que te obliga a sonreír cuando por dentro estás muriendo. Y en las noches, cuando el viento soplaba desde las montañas, los que vivían cerca juraban escuchar algo. No gritos, no llantos, solo silencio. Un silencio que ya no pesaba, un silencio que finalmente era libre. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia y comparte este video si la fe también te ha hecho temblar.